tal? Continuamos y bueno, como usted lo está observando, día a día estamos entrevistando a la mayor parte de los candidatos que van a fungir como diputados federales y senadores por parte de nuestro estado de Zacatecas. Y en esta ocasión tenemos a Ramón Medina, candidato al Senado de la República por el estado de Zacatecas. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarte y aquí estamos nuevamente con tu auditorio. Gracias, gracias. Y sabes que este es tu casa en el informativo de MX Network, que transmitimos en Canal 9 Megacable todos los días en vivo. Ramón, inmediatamente candidato al Senado. Yo te pregunto, tu percepción, tu opinión del debate, Ramón. Mira, creo que el debate fue un ejercicio muy interesante en el que finalmente salió ganando la sociedad mexicana. ¿Por qué razón? Porque los electores que tenemos intención de acudir a votar el 1 de julio, pudimos contrastar, pudimos conocer a los candidatos más de cerca, en su pensamiento, en su propuesta, en su actitud, en su forma de dirigirse a la opinión pública, al auditorio, que está planteando el debate ese domingo, y que finalmente, bueno, pues este es un paso importante en el proceso democrático de nuestro país. Ahora bien, en cuanto al desempeño de los candidatos, pues definitivamente yo creo que nos tenemos que remontar a las opiniones de expertos, de analistas, inclusive de otros países. Por ejemplo, bueno, el periódico El País pues afirma de manera categórica que en este debate pues muy apenas la libró Enrique Peña Nieto, dice el País, sobrevivió al debate electoral Peña Nieto y salió fortalecida Josefina Vázquez Mota. Bueno, y hay mucha coincidencia en analistas políticos internacionales, inclusive mexicanos. Los propios analistas de Televisa, de Milenio, como Carlos Marín, pues reconocen que el mejor desempeño lo tuvo Josefina Vázquez Mota, y esto pues habla primero de un debate muy bien estructurado para comunicar lo que Josefina Vázquez Mota tiene de oferta política para el pueblo de México. Primero, pues tenemos que remontarnos al pasado, a la historia, tenemos que hacer un análisis de lo que fueron los gobiernos políticos durante 70 años. ¿Por qué razón? Porque hoy, el 1 de julio, van a votar 14 millones de mexicanos que no lo habían hecho en elecciones anteriores. Es su primera oportunidad, su primera ocasión, y deben entender y deben conocer la historia de nuestro país. La historia reciente de esa historia, pues creo que Josefina dejó muy clara la situación. La segunda parte, bueno, pues el valorar qué es lo que han hecho los gobiernos de acción nacional por nuestro país. Y ahí creo que también Josefina puso ejemplos concretos y claros. Por ejemplo, este proceso económico que llevó el presidente Felipe Calderón para lograr la estabilidad económica, para sortear las crisis que se presentaron con la influenza, con la crisis de Estados Unidos, con la crisis europea, bueno, pues finalmente no tuvieron el impacto en la economía de las familias mexicanas, que sí lo tuvieron en otras latitudes, en Europa, en Estados Unidos mismo, donde llegó a la bancarrota de la crisis. Entonces, hablamos pues de un análisis del pasado, donde pues tuvimos gobiernos autoritarios, gobiernos represores, que finalmente, bueno, una conclusión muy importante con la que arranca Josefina en el debate, el reconocimiento de la aportación de los jóvenes que se manifestaron desde la Universidad Iberoamericana, y que eso pues abrió los espacios de la televisión pública, de la televisión abierta, de Televisa y de TV Azteca, para que el debate tuviera una difusión prácticamente nacional, no solamente completarse a los espacios de la televisión restringida. Entonces, esa movilización, esa actitud de los jóvenes que tiene un reconocimiento de Josefina, pues es correspondida con una propuesta muy clara de Josefina. Luego, por otra parte, con el tercer elemento de la estrategia del debate, pues que tuvo que ver ya con la presentación de una propuesta muy sólida para continuar con pues, las políticas públicas implementadas por los gobiernos españoles. Ramón, candidato, yo te pregunto inmediatamente, vemos los mexicanos, vemos los zacatecanos y hemos escuchado sobre todo que ha sido muy cuestionada, y te lo tengo que preguntar porque eso es lo que le interesa a la sociedad zacatecana. Ha sido muy cuestionada la manera de acción en contra o en el combate al narcotráfico o en el combate a la inseguridad pública, en este caso a los malandrines, pero Ramón Medina seguiría ese esquema. Si bien es cierto, yo lo comenté, ha sido cuestionado, nadie me está diciendo que esté mal ese organigrama, esa manera, esa dinámica de combatir, pero Ramón Medina seguiría esa línea, seguiría incluso impulsando el limpiar nuestro país. Definitivamente que sí, y esto lo asumo pues como un compromiso ante tanta gente que hemos abordado y que nos ha reconocido y nos ha dicho que la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón es una estrategia correcta. ¿Por qué? Porque ha buscado evitar que las familias mexicanas sean víctimas de la delincuencia. Bueno, si ha habido secuestros, pues se ha atajado el problema del secuestro. Si ha habido robos, si ha habido delitos que perseguir, bueno, pues se ha fortalecido las instituciones
de seguridad de las instituciones que imparten justicia, pero también hay que deslindarlo de algo que está en torno a este tema de la inseguridad y que es la de las víctimas de la delincuencia organizada y que han caído y que han vuelto pues a manos de la propia delincuencia organizada. Esto quiere decir que bueno, quienes están involucrados en actividades ilícitas pues están corriendo el riesgo de perder la vida, como han perdido 50,000 o 60,000 mexicanos, pues que se han metido a estas actividades que bueno, están prohibidas y que están sancionadas y que están penadas. Entonces, en ese sentido, no puede bajar la guardia del gobierno de asegurar y garantizar la seguridad, la tranquilidad de las familias mexicanas. Bueno, de una manera, si el gobierno no actuara, si no se viera la acción de los cuerpos policíacos, del ejército, de la marina, que ahí también Josefina hace un compromiso. A las mujeres de Tamaulipas, a las mujeres de Veracruz, pues les avisa y les dice que va a continuar con el trabajo de la marina, del ejército, en esas ciudades, en esas entidades federativas. ¿Por qué? Porque lo que más quiere la gente para vivir con tranquilidad es que el gobierno le garantice seguridad. Ramón, por eso mismo, candidato al Senado, a la Cámara Alta, yo creo que eso se va a combatir, combatiendo la desigualdad y sobre todo generando empleo, Ramón. Sí, bueno, aquí precisamente uno de los reclamos es Josefina Cárdenas. Bueno, si no tenemos los empleos que se demandan por parte de la sociedad, va a seguir en la... pues ha sido también por una actitud irresponsable de los diputados, de los senadores del PRI, que no aprobaron una reforma laboral que planteaba y que presentaba una propuesta muy concreta y muy clara para generar los empleos que demanda el país. O sea, los PRIistas le apostaron a que los gobiernos panistas fracasaran. Entonces, el haber aprobado esa reforma le hubiera dado a México los empleos que necesitaba y que sigue necesitando nuestro país, y tal vez eso le hubiera permitido al PRI estar pidiendo con la frente en alto un voto a favor de su propuesta, porque aportaron algo en la solución del problema de la falta de empleo. Bueno, ellos le negaron ese apoyo al gobierno de Felipe Calderón, y bueno, pues hoy tenemos que decirlo, si faltan empleos, pues es también por una actitud mezquina de los diputados y senadores priistas que se negaron a aprobar la reforma laboral, así como se negaron a aprobar también una propuesta de incremento al programa de oportunidades para tener más recursos económicos para los beneficiarios de oportunidades o para los adultos mayores del programa 70 más, para que en vez de recibir 1,000 pesos recibieran una cantidad mayor. Bueno, también los diputados del PRI se opusieron a apoyarle a Felipe Calderón el incremento del presupuesto, en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces hoy no sé cómo sale Peña Nieto diciendo que va a fortalecer estos programas cuando se tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Hoy, por ejemplo, el presidente Calderón ha tomado medidas muy acertadas. Bueno, el programa de tasas infantiles hoy tiene un incremento de apoyo para subsidios para las mamás que tienen a sus niños en las estancias infantiles, al cuidado de gente profesional, gente experta. Y bueno, antes el apoyo era de 700 pesos, hoy es de 850 pesos como subsidio para las madres trabajadoras. Bueno, esa es parte del compromiso de los gobiernos de Acción Nacional, de continuar como Josefina Vázquez Mota con estos programas que tanto benefician para la población. Si hoy tenemos 9,000 estancias infantiles en el país, la propuesta de Josefina es que se triplique el número de estancias, porque también es parte del proceso de reforma laboral para generar empleos. Una mamá que no tiene quien le cuide a los niños, pues no puede ir a trabajar, sencillamente. Las estancias tienen esa función, ¿no? Rápidamente, Ramón, tenemos aquí el teleauditorio de MX Network, transmitimos por Megacable. Tienes ahorita la oportunidad de poder plasmar, de poder comunicar, de poder invitar, de exhortar a toda la población zacatecana. Nuevamente, ¿qué va a pasar el 1 de julio, Ramón? Bueno, tenemos dos alternativas, como dijo Josefina. O continuar con un gobierno democrático que ha velado por los intereses de la población, con un gobierno de apertura, con un gobierno que ha reconocido las libertades de los mexicanos y que eso se ha traducido en mejor calidad de vida a través de los programas sociales que se implementaron en el gobierno panista del presidente Felipe Calderón. O sea, la primera alternativa pues, es votar por el Partido de Acción Nacional, votar por Josefina para poder lograr ese objetivo. La segunda es una apuesta a regresar al pasado, donde hay dos posibilidades que pueden darnos ese regreso al pasado. Votar por el PRI o votar por la alianza de partidos de izquierda, que finalmente pues, no representan más que un desprendimiento de los grupos priistas que en el pasado no tuvieron una comunión de intereses y que bueno, vinieron a representar para nuestro país la misma alternativa de gobiernos autoritarios. Ramón, dice una frase por ahí que aquel ser humano que no estudia o comprende la historia está condenado totalmente a vivirla de nuevo.
tu última percepción, tu exhorto y tu invitación a la sociedad zacatecana para este 1 de julio, Ramón. Mira, pues una invitación a que así como participaron activamente en el debate, conociendo las propuestas de los candidatos, bueno, el 1 de julio vayan a votar por el Partido Acción Nacional. Voten por Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN a presidente de la República, pero también les pedimos un voto parejo, que voten por los candidatos a senadores, por los candidatos a diputados de Acción Nacional, porque Josefina Vázquez Mota necesitará de contar con una mayoría de diputados y una mayoría de senadores que le aprobemos y que le apoyemos en las propuestas que hoy requiere nuestro país para poder salir adelante. Entonces, pues no hay otra más que, como dijo Josefina, pues cruzar el círculo azul y blanco del Partido de Acción Nacional y votar el 1 de julio por la mejor opción que tenemos los mexicanos. Y sobre todo que exista, Ramón, candidato al Senado, el compromiso con los zacatecanos, efectivamente que somos, a fin de cuentas, los que vamos a votar por ustedes, que veamos a un Ramón Medina, en dado caso de llegar a la Cámara Alta, regresar a Zacatecas, Ramón, por favor. Mira, definitivamente es un compromiso que yo asumo. Yo soy zacatecano, he vivido en Zacatecas 53 años, los 53 años de mi vida, y bueno, pues no solamente eso, sino que ya con la experiencia de funcionario público, pues he visto cómo Zacatecas ha sido los estados más beneficiados por los gobiernos panistas que por los gobiernos anteriores. O sea, Zacatecas nunca debe ser tan beneficiado como en este sexenio, con la infraestructura carretera, con hospitales, con universidades, con inversión productiva para el campo, con inversión para la promoción de empleo, de créditos, también por parte de la Secretaría de Economía, y también con una política social de cobertura y de atención a las necesidades de la población que pues tiene más carencias. Ramón Medina, candidato al Senado de la República por el Estado de Zacatecas, yo agradezco el favor de tu atención y lo que resta de la campaña se lo hemos dicho a todos, se los hemos expresado. Vamos a seguir muy de cerca todas las propuestas que ustedes están externando, emitiendo al pueblo zacatecano, para ver si efectivamente se cumplen. Así es. Ramón Medina, que tengas excelente tarde, amigo. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, el gusto fue de nosotros. Bueno, y continuamos, vámonos del otro lado del estudio. Gracias.